presento mi renuncia, aquí están sus vacaciones, entonces no renuncio. Amo trabajar con la línea de fuego, digo yo. Si tú vas por el pasillo muy apurada porque tienes algo y te para un director, tienes todo el derecho de decirle, voy a una reunión importante, pero en cuanto regrese yo lo contacto. Pero si vas por el pasillo y te para uno de los trabajadores sindicalizados, te paras. Oye, platícame, ¿te tocó conocer al licenciado Carlos Slim? El amor del ingeniero a su esposa es conmovedor. Que ser empresario es una decisión de valientes. Caí en crisis de paro cardiorrespiratorio, entonces esto era un 25 de noviembre y yo vuelvo a despertar en febrero. Hola, bienvenidos a una sesión más de Líderes Trascendentes. Hoy tengo el honor de presentarles a María del Carmen Calcaño Vizcarra, quien es o cuenta con un doctorado honoris causa, honores Vero Lumine, máster en Principios Sociales por la Universidad de Salamanca, el INDOSOC, es egresada del programa D1 por el IPADE, reafirma su vocación a través del Diplomado en Formación Social de la Confederación USEM, lo que la lleva a profundizar en creación de ambientes colaborativos a través de diplomados como construcción de acuerdos y resolución de conflictos en el Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE. Economía Social de Mercado por la Universidad Panamericana, Fundación Konrad Adenauer. Estudió la metodología Lean en Lean Institute de Suiza. Actualmente es vicepresidenta de Impacto en Confederaciones. Cursa también, entre otros, el Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social por la ITAM, Diplomado en Espiritualidad y Desarrollo Humano por el CEBACH. Es consejera de formación tanto en USEM Ciudad de México como en USEM Confederaciones. Y ha dedicado su vida profesional a la aplicación práctica y real de los principios sociales en el mundo del trabajo, poniendo al centro la dignidad de la persona durante más de 40 años de trabajo en las empresas. Exdirectora de personas en Financiera Contigo, anteriormente directora ejecutiva de personas en Gentera, Banco Compartamos, y por más de 31 años colaboró en empresas multinacionales y en cada una de ellas se desempeñó en la creación de prácticas que honran la centralidad de la persona. Tuvo el privilegio de trabajar con grandes empresarios, de quienes recibió la demostración tangible de que la empresa y el trabajo pueden ser vividos con el más alto sentido humano y productivo. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en una sesión más de Líderes Trascendentes y bienvenida, Mari Carmen, te veo. Muchísimas gracias, te veo yo a ti también. Gracias. Me encantaría que iniciáramos platicando un poco de tus orígenes, sí, ¿no? Dónde naces y un poquito cómo se vivía desde tu niñez. Mi historia de niñez es maravillosa. Yo soy mazatleca, sinaloense, pero en Mazatlán solo está el hospital. Yo en realidad soy de Concordia, un pueblito en la carretera a Durango, al pie de la sierra, con alrededor de 5,000 habitantes. Eso a mí me marcó sin duda, porque era una comunidad, sigue siendo, por fortuna, con gran tejido social, en que tú saludas y estás entrenada para decir, yo soy María del Carmen, hija de la Maruca, de la María de Luis, y te vas 4 generaciones atrás y te ubican perfecto. Y si tú no los dices, ellos te lo completan. Mi hijo, que es completamente urbano, lo entrené para identificarse así. Yo soy Pepe, de María del Carmen, de la Maruca, de la María de Luis, etcétera, etcétera. Con eso conseguía ir por el pueblo, asomarse a una ventana, por ejemplo, épocas navideñas que están puestos los nacimientos. ¿Y tú quién eres? Y él daba toda la explicación. Hija de la Maruca. Exacto, completito. Y llegaba a la casa y le decía, Pepe, llegas tarde, comes. Ya había comido 4 veces, porque donde quiera que, hijo mío, y lo abrazaban y lo invitaban a comer, que es uno de los rituales también muy del pueblo. La otra cosa maravillosa
es que es un lugar caliente al pie de la sierra, todavía llega como el calor de la costa. 20 minutos arriba ya está muy fresco, pero ahí todavía es muy caliente. Eso marca mucho. Y yo he cuidado mucho lo que te decía, mi hijo es completamente urbano, que sepa muy bien de dónde viene. Y esas raíces dan una fuerza enorme. Yo me acuerdo de un par de crisis en mi vida. Yo igual con mi hijo quisiera que no le dieran el aire, pero el aire le da. Y a uno también. O sea, la vida es como es y es connatural a ella. Y entonces yo me acuerdo, en alguna crisis importante en mi vida, haberme ido a Concordia, encontrar ahí a una de mis tías mayores, mi tía Tichi, que en ese momento suplía el lugar de quien había sido mi mamá María, mi abuela, y fue verla, sentarme con ella en la mecedora a tomar el fresco de la tarde y acordarme quién era. O sea, así de poderoso es poder tener a la familia. Esa es la verdadera riqueza, ¿no? A veces... ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Se nos olvida. Inmensa y mantenida a lo largo del tiempo de manera muy rica. Los primos nos queremos muchísimo, muchísimo, y eso ha permitido que las raíces estén ahí. Es importante que te diga que mi apellido materno es Vizcarra, que ese es muy sinaloense, ¿no? El calcáneo no es sinaloense. Mi papá llega a hacer la carretera Durango-Mazatlán, la del Espinazo del Diablo, y ponen el campamento ahí porque es el último pueblito antes de subir a la sierra. Y las chicas jóvenes sinaloenses de esa generación presumían de no haber dejado ir a un solo soltero. Una generación de chicas de Concordia se salvó de la soltería debido a esa carretera, y ahí llegó mi papá. Mi papá chiapaneco, mi papá usaba el anillo de casado y el anillo del escudo de Chiapas. Profundo amor por su tierra, pero un alma inquieta. Yo creo que mi hijo heredó de él el sentido del humor, el disfrute de la vida, el alma inquieta, lo viajero y demás. Entonces vengo de esta combinación de tomadores de riesgos, pero al mismo tiempo mi papá trabajó su vida entera para una sola empresa. Entonces ahí hay un cruce como de, sí, los riesgos que quieran, pero una lealtad enorme. Miles de anécdotas. Mi papá adoraba el trabajo. ¿De cuál te acuerdas? Me acuerdo, por ejemplo, que pedía vacaciones y le decían que no a la Ciudad de México, que estaba en las oficinas. Entonces él mandaba una carta renunciando. Y él firmaba con pluma fuente siempre de tinta verde. Entonces su característica, tinta verde. Y entonces de regreso le mandaban la autorización de sus vacaciones. Pero yo tengo el expediente con las hojas amarillentas porque me divierte muchísimo. Presento mi renuncia. Aquí están sus vacaciones, entonces no renuncio. Mi papá, con un gran sentido del humor, te decía, yo empecé a leer antes de entrar a la escuela por influencia de él. Leía, sigo leyendo. Se negó a comprarnos televisión mucho tiempo, hasta que ya no pudo más, porque decía que íbamos a dejar de leer. Sería como hoy evitar el celular en los hijos, ¿no? Sí, porque entonces, exacto, te vas a Victoria y demás. Bueno, pero entonces nos sentaba a los 5 hermanos y ponía enfrente un mapamundi, así plano, en un libro, pero que tenía relieves. Y entonces era, estas son las montañas, pero las tocabas. No, este es el río y lo tocabas. Y curiosamente,
2 de mis hermanos que son muy fuertes en tecnología, empezaron en geografía y estadística. O sea, cómo todo ese amor se cuela, ¿no? Eso, claro, las ¿no? raíces. Sí. Lo que Entonces vives en tengo casa. la maravillosa herencia de mi papá, el amor al trabajo, la lealtad, pero un espíritu que toma riesgos. Y el regalo más grande de mi madre, una fe a toda prueba. Una fe que ni siquiera necesitaba hacerse preguntas, purísima. Yo le he tenido que meter mucho más estudio al tema y lo he hecho con intensidad para tratar de encontrar respuestas. Ella no necesitaba ninguna. Así era magnífica en ese sentido. Pero la semilla está sembrada. Entonces ahí está. Yo espero alcanzar un día esa pureza casi infantil, pero una belleza. Y curiosamente, mi papá y mamá decían que se enamoraron bailando. Entonces, un perfil muy curioso de gente que era profunda y sabía disfrutar la vida. De ahí vengo. Seguimos a mi papá por todo el país, de acuerdo a la compañía que le tocaba formar, y dejar la lista. Y eso no hizo más que crearme un enorme amor por México. Yo tengo hermanos de la adolescencia, amigos que son como hermanos por la edad, de Tuxpan, Veracruz. Anduvimos con él en Villahermosa, en Reynosa, en Poza Rica, y aceptó un trabajo dentro de la misma empresa más pequeño para que viviéramos en Tapachula, que es su tierra natal. Entonces, a mí me dicen Veracruz y el alma me brinca, ¿no? Sinaloa, pues claro, ha de ser, pero Chiapas, pero mi papá, ¿no? Entonces, claro, hay una conexión enorme y lo agradezco mucho. O sea, no era fácil. Mi mamá ni siquiera se deshacía de las cajas para empacar, las guardaba en el garage para la siguiente mudanza. Pero la otra cosa que mi mamá me enseñó es siempre con la familia. O sea, si mi papá tenía que ir, ella iba y los 5 hijos íbamos. Y detrás de él, y siempre juntos, ¿no? Qué importante este tema de la familia, ¿no? Mucho. Que siento se ha perdido. Mucho. Y ahora mucho ya es, pues al señor le toca ahora trabajar acá y a veces la señora es, pues aquí te espero, ¿no? Tú vas y vienes y como falta de compromiso a veces con la familia, ¿no? Sí, como falta de claridad de cuál es el objetivo prioritario. Y ya que decides unirte en una familia y luego viene un hijo o 5 como éramos nosotros, ahí está lo más importante, ahí está. Y juntos siempre. Y eso se enseña a la siguiente generación por inmersión. Mi hijo, que ahora tiene 32 años, se fue a hacer la maestría a Estados Unidos, primero a Boston, luego a San Francisco, y se quedó trabajando en San Francisco. Ya tiene entonces entre maestría y trabajo 5 años fuera. Ahorita está en México, estoy muy alegre por eso. Pero él lo que me dice es que, es que no todas son igual, mamá. Con ustedes yo tengo testimonio de que si algo se ofrece, no, somos 2 y un hijo, somos 3. Pero si algo se ofrece, nos volcamos al cuidado del otro. Y él creció creyendo que eso era lo normal. Me encanta que crea que eso es lo normal, sí. Claro, qué increíble. Oye, y esta comunidad que tenías en tu pueblo natal, pues también es algo que nos hace falta mucho ya en las ciudades, ¿no? Porque ya no confías ni en el vecino, ¿no? Ni lo conoces, ¿no? Entonces creo que ese tejido social se ha mermado muchísimo. Muchísimo, y deberíamos de ser capaces de dar el primer paso. ¿Crees que hay forma de que lo rescatemos en las ciudades? Yo creo que en la medida que uno no se asuma como un agente pasivo, sino como un creador de ciudadanía, un creador de comunidad, se puede empezar con pasos que parecen chiquitos, humildes, pero que dan un montón. Me acerco, te conozco, me presento, cualquier gesto en que te voy a contar algo de Concordia, en que reconozcas al otro como el otro. Te voy a contar, en un viaje a Concordia, ya todos fuera, regresamos, nos íbamos por carretera porque es muy útil tener carro para moverte, para poder ir a Mazatlán, regresar.
yo ya sé, paso a Vía Unión a comprar esto, paso aquí a comprar esto, otro. Entonces toca la puerta de mi casa vieja de allá, ¿no? Que está ahí para cuando vamos, y oigo que dicen, ¿quiere tamales? Y yo desde adentro contesto, no, gracias, lista. Y no estaba yo preparada para lo que venía. Lo que vino fue, ¿por qué no? ¿Ok? Y tuve que salir a la puerta a explicar por qué no. Y me encantó y no se me ha olvidado. Porque dijo, pensé, elaboré yo. Él no admitió el anonimato. Lo que dijo es, ve, conóceme y dime que no. Y dime por qué. No. Entonces ya voy yo y le digo, ¿por qué no? Entonces, es que pasé, había venido a comprar esto, entonces ya llené el refrigerador de cosas. Entonces, ¿cuándo le traigo? No. No aceptó el no. Sí, no. Oiga, yo conozco a su tío Luis, o sea, lo importante era que yo supiera quién era, cómo se llamaba, qué relaciones. No era un señor que yo le podía decir, no quiero tamales. No era la venta de tamales, no era una persona atrás. Y esto me hace pensar en lo que decías, que cómo podemos, el señor que vaya hacia el jardín, sé cómo se llama, sé qué preocupaciones tiene, el vecino, toda la cercanía. ¿Cómo generamos el verdadero encuentro con el otro en cosas que de veras parecen sencillas, pero son muy significativas? Claro, o sea, este señor realmente le importaba más que lo vieras, sí, que lo reconocieras, esta identidad, de dónde venía, que el venderte el tamal en sí. Absolutamente. Y me encantó, no se me ha olvidado. Sí. Y yo creo que es algo que es una necesidad del espíritu que traemos todos, ¿no? Absolutamente. Por eso, en las grandes empresas, cuando se llega después de cierto número y que ya no es capaz, como el fundador, de conocer a todos por su nombre, es importante conservar la belleza de lo pequeño, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que si haya alguien que sepa quién es, qué le duele? Por eso es tan importante cuando entras a una fábrica, si tú ves al operador mexicano, él te busca con los ojos. Y todo lo que quiere es que le digas buenos días. Claro. Y eso parece una fórmula de educación. Es mucho más que eso. Es el reconocimiento de que ahí está un otro con una enorme dignidad que te dice, yo aquí trabajo, buenos días, ¿no? Sí. Yo tengo la certeza de que es un tema más profundo, sí, antropológico. Es decir, si yo paso aquí en medio y nadie me ve, mi ser me dice no existes, ¿no? Eso es. O sea, creo que es este reconocimiento de la existencia. Así como lo dices. Y también lo vinculo con regresarles la palabra. En que sepan que son oídos. En algún documento pontificio, no me acuerdo cuál, usaban la expresión muy dura de subhumanidad. Si yo no te doy la palabra, si no escucho lo que quieres, tus inquietudes, tus ideas, estoy haciendo uno de los más duros de desperdicios, que es el desperdicio del talento humano, la capacidad del otro en aportarme. Claro. Yo tengo experiencias hermosísimas. Amo trabajar con la línea de fuego, digo yo, con quien está en la fábrica operando o quien está en comercial vendiendo, porque ellos son los que tienen el pulso de lo que de veras sucede, ¿no? A ver, platícame alguna de estas experiencias. Mira, es una belleza. Voy a procurar ser breve porque esa sola daría mucha plática y ojalá donde podamos platicarla con detalle. Yo trabajé, hablando de lealtades, en la misma empresa 31 años. ¿En cuál? En Cigatán Philip Morris, que hay fábrica acá. Yo vivía una semana del mes acá en Guadalajara, en realidad por esa fábrica. Y estaba muy pegada a operaciones. Te decía yo que amaba la vida de operaciones. Y da la casualidad que el director mundial de operaciones es nacido en El Salvador. Vivió toda su vida en Estados Unidos, pero nació en El Salvador. Por tanto, hablaba muy bien el español. Entonces avisa que visita México. ¿Ok? Empezamos a planear la reunión. En algún momento se da la lucidez de decir, no presentemos nosotros, que presenten los operadores. Y entonces
No lo consultamos con el director general. Que les hubiera dicho que no. Que nos hubiera dicho que no. O eso creíamos nosotros. Ajá. Entonces, clandestinamente empezamos a preparar y ensayar, pero con tal astucia y tal inteligencia que nos fuimos a la sala de juntas pegada a la oficina del director general. Fíjate tú qué rollo de ingenuidad. Entonces, uno de los días de ensayo, se abre la puerta y era él. Él se llama Luis Hernández, una persona extraordinaria. ¿Qué están haciendo? Estamos ensayando para la presentación de Salvador. Están ensayando. A ver, me siento. Se sentó. Y entonces oyó un par de presentaciones, se paró y dijo, me parece que les está saliendo muy bien. Además te cargo el camión, que no se repitan mucho. Y unos con otros, y listo. Y así se decidió. Yo cuando salió él dije, no les voy a decir nada, porque si yo les levanto alertas a los operadores, los voy a como a prejuiciar de, tengo que quedar bien, no, que hablen lo que ellos quieran hablar, no. Están hablando de su trabajo, de lo que hace todos los días, nadie lo conoce como ellos, que vayan de frente. Llega el día de la presentación. Está ahí Salvador. Empiezan las presentaciones. Pero espérate. Todavía en esta arrogancia dijimos, entonces ellos presentan y al final vamos los directores y hacemos un cierre. No, nosotros somos los que le sabemos a esto. Bueno, entonces empiezan a presentar uno por uno en algo que llamábamos pilares. Era una visión mucho más transversal y mucho menos de silos. Empiezan a presentar la parte técnica, listo. Y al final le toca al pilar de toda la parte de valores y principios. Y entonces se para un señor, don Raúl Anaya, con el que todavía tengo contacto y quiero con todo mi corazón, y le dice, Salvador, se refiere al presidente, ¿no? Salvador, en una maquinaria, ¿cuál es el engrane más importante? ¿El grande o el chico? Y Salvador como que se queda callado un momentito pensando, ¿para dónde va este? No lo deja responder y le dice don Raúl, todos, Salvador, todos, porque uno impulsa al otro y le acaba diciendo, lo que ha visto es una realidad de cómo estamos trabajando, pero todo sería vacío sin principios y valores. Nosotros trabajamos aquí por una visión trascendente del trabajo. Él lo dice. Wow. Él lo dice. Antes de eso, Luis, el director general, que ahora es mi vecino por esas casualidades de la vida y me encanta que lo sea, me dice, al Carmen, si lloras, te saco. Ok, Luis. Entonces me siento yo y empiezo a ir presentación cada una y aguantándome para no llorar, que me van a sacar, ¿no? Y cuando llega don Raúl, yo ya no podía más, ya me dolía la cabeza de estarme aguantando no llorar. Salvador oye a don Raúl y dice una expresión en que claramente se había muy impactado, dice, permítame un segundo, necesito salir. Y se sale. Y se tarda un montón. Lo que no sabíamos si era bueno o malo, pero entonces se para Luis por aprovechar ese ratito y me dice, ay, va el Carmen. Estaba él adelante de mí, entonces yo no lo veía. Entonces me dijo, ay, va el Carmen, ¿cómo he llorado? Y yo dije, me está estallando la cabeza porque me prohibiste llorar y tú te pones a llorar, pero ok. Pero fue muy conmovedor, o sea, escuchar desde, yo hago esto, soy dueño de esto y rindo cuentas de esto. Y estoy muy contento de compartir. Yo tengo cartas de mi jubilación que las volví, yo creo que el momento de mi jubilación estuvo tan cargado de emoción que no leí las cartas. Entonces, arreglando papeles del SAT, me encontré una carpeta con cartas, una cosa absolutamente hermosa, y hay una de ellas que dice, la he querido mucho, papá, y nunca olvidaré cómo nos preparó para la reunión con Salvador y cómo nunca nos dejó solos. Wow. Entonces,
no quiero pensar, o más bien sí quiero, pero pensar en lo que significó para ellos recobrar la palabra, hablar con sentido de propiedad, cuánto orgullo renovado, cuánta pertenencia renovada. Y mira cómo no es necesario ni el eslogan, ni la campaña, sino desde tu realidad. Claro. Me encuentro contigo, dame cuanto puedas darme. Y, empoderarlos, ¿no? Y sí, sentido de propiedad. sí, y esto me hace reflexionar en algo que yo creo firmemente, que es todos somos líderes. A veces hemos creído que el líder es solamente por el puesto. Importante. Pero cuando te das cuenta todo lo que puede aportar cada quien desde su trinchera. Y fíjate que eso es algo que decíamos tal y como tú lo acabas de decir, lo decíamos dentro de las fábricas. El señor que viene aquí es padre de familia, por tanto líder. De repente líder social de su comunidad. Y aquí lo tratamos como niños, ¿no? Hasta para ir al baño tienen que pedir permiso. Nunca más, nunca más. Oye, Mari Carmen, y estamos liderando nuestra propia vida cada quien, Sí, ¿no? Además. sí, exacto. Líderes, el primer liderazgo es de nosotros mismos. Sí. Oye, regresemos un poquito. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a la universidad? Yo me voy a México a empezar a estudiar. En el quinto semestre yo quiero empezar a trabajar. Pues, chica de provincia, llegada a la ciudad. Yo prometo que yo me paraba en Insurgentes, que es una avenida verdaderamente larguísima, creo que de las más largas del mundo. Y yo no sabía para dónde estaba el norte y para dónde estaba el sur, pero yo quería empezar a trabajar, vivir la realidad. Aquí tengo la escuela, pero yo quería finanzas. Yo siempre fui muy numérica y yo quería finanzas, pero iba a aceptar cualquier puesto con tal de entrar a una organización y empezar a hacer méritos, ¿no? Y encuentro con muchísima suerte una posición que en atracción de talento, y ahí entro. Como becaria, me entrevista hasta el director general, una becaria. ¿Ya era Philip Morris? No, esta es la primera empresa donde estuve 4 años, que me fui llorando. Yo digo que de las empresas uno se debe ir llorando. Si no se va llorando, se fue tarde, ¿no? Entonces, me dan la oportunidad como becaria. Es una empresa lo suficientemente grande para tener una función y suficientemente pequeña para que me dejaran meterme en un montón de cosas. Entonces, entro en atracción de talento, luego me mueven a compensación y digo, voy bien, porque ahora entro a los números, ¿no? Es el área más numérica dentro de la función de personas, y de ahí finanzas, que hago junto con ellos, pero se va a fijar y yo me voy a ir a finanzas. No me fui nunca, y entonces luego tuve que equilibrar la formación, porque mucha gente creía que yo estudiaba psicología. Me sentía un poco como el síndrome del impostor. Entonces me fui a la maestría de desarrollo humano, psicología rogeriana de la Ibero, que me completó esa parte y me dio una manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar del ser humano, no como patología, sino como una característica individual que lo hace único, que al mismo tiempo puede ser su penitencia, pero su palanca para grandes logros. Voy a ser imprudente, voy a decir, yo no conozco a ningún director que no sea obsesivo. Ahí están. Claro. Es usar esa palanca a su favor. Entonces, así empiezo. Pero algo importantísimo, ese director general que me contrató resultó que era presidente de USEM. Órale. Eso es un detallazazo, porque yo ni sabía nada. Y jovencita y becaria me decía, y tú vas a ir a USEM porque les vas a pedir esto, ¿okay? Y vas a ir a IPADE y Carlos Llano te va a contestar que no hace programas para la empresa, pero tú le vas a decir que yo le pido que me conceda un programa de una conferencia tal. Entonces, de repente, con una ingenuidad increíble y con la inconsciencia de la juventud, estaba, no sé, luego mi padre, y luego regresaba con el ingeniero Raquel, y listo. Bueno, pasan 4 años ahí, y yo tenía que cambiar de trabajo.
porque mi papá ya estaba en crisis de salud muy, muy grave, y somos 5, yo soy la tercera. Entonces, después de mí venían mi hermano Hugo y mi hermana Lucía, y había que trabajar para ellos, para que me terminaran la carrera. Hugo, mi hermano, quería irse al TEC, estaba absolutamente claro, había que apoyarlo, etc. Entonces me cambio de empresa, que es en la empresa que estuve 31 años, ¿no? Me voy llorando, como te dije. Todos los días les llamaba, ¿cómo están? Los extrañaba un montón. Pero insisto, si uno se va de la empresa sin dolor, tardó mucho en irse. Tienes que irte doliéndote. Voy ahí, llego y resulta que el director general último de la familia fundadora, porque te estoy hablando de una empresa de cerca de 100 años, también había sido fundador UCE. Y también había sido... ¿De Philip Morris? De Sigatam. De Sigatam. Porque es Sigatam, Philip Morris. Okay. Sigatam como local. Entonces, don José María Basagoiti, en muchos sentidos fue mi preceptor, pero date la casualidad. Yo lo que busco es trabajo, no busco la continuidad de la filosofía. Llevada de la mano del Espíritu Santo, voy con otro señor UCE y con otro señor primera generación y padre. Date cuenta. Entonces teníamos comedor ahí y en la mesa de don José, no vayas a creer que se sentaba mucha gente porque la plática era densa. Yeah. Y yo justo, piénsate, entré de 18, acá ya tenía como 22, otra vez con la inconsciencia de la juventud, yo sí me sentaba con él. No entendía nada. Muy profundo. Yo no entendía nada, pero la intuición me decía, escúchalo. Son cosas importantes. Yo he llegado a entender cosas que don José María me enseñó, puedo decirte que hace poco. O fui entendido gradualmente, pero hay unas que hace poco. Y lo tuve ahí todos los días durante unos 25 años. Wow. Yo estuve 31, pero él se retiró un poco antes. Y luego en esta misma empresa me toca la entrada de capital de Grupo Carso, que le aportó un montón de dinamismo. Luego crece la participación accionaria de Philip Morris hasta 50 y 50. Luego crece 75-25. Los capitales mexicanos se fusionan alrededor de los capitales de Grupo Carso, etc. Y entonces eso es lo que me hace vivir en una misma empresa, 4 empresas diferentes, en que se aprueba y se preserva la filosofía del último director general de la familia fundadora, que él decía de sí mismo que él era un jesuita venido a director general, porque lo habían tenido que sacar, porque era el único que podía hacerse cargo de la empresa, pero su vocación era hacia allá. Wow. Adelantado a sus tiempos, como no te imaginas. Oye, platícame un poco, Mari Carmen. Tuve un amigo que trabajó también ahí muchos años y él platicaba de que la cultura organizacional era increíble. Porque respetaron Ajá. todos los principios de doctrina social que don José María sabía también, practicaba, era el eje de su vida y demás. Y el ingeniero Slim respetó completamente, solo nos dio el empujón de sí, pero más rápido, ¿no? Sí, pero se modernizan, sí. Fue una combinación ¿Y potentísima. como que te acuerdas de ejemplos así pragmáticos de cómo se vivía la cultura? Yo se lo he preguntado eso mismo a los operadores que sigo viendo, y voy a dar un ejemplo de las capsulitas de lecciones de José María Basagoiti. Decía, mira, Mari Carmen, si tú vas por el pasillo muy apurada porque tienes algo y te para un director, tienes todo el derecho de decirle, voy a una reunión importante, pero en cuanto regrese yo lo contacto. Pero si vas por el pasillo y te para uno de los trabajadores sindicalizados, te paras. Tú te paras porque él, para venir a verte, tuvo que agarrar valor, pensar lo que te iba a decir, abandonar su máquina. Para él es un esfuerzo. Si viene contigo, es que de verdad es importante. Tú ahí te detienes y a los que le avisas que vas a llegar tarde a los de la junta. Esa fue
Una enseñanza Un orden de prioridades. bien clarito, bien clarito. Cuando me dejaron empezar a participar en las pláticas con nuestros sindicatos, 3 sindicatos, la primera plática que yo estuve, me pareció una junta estupenda, súper interesante. Yo estaba muy interesada en la relación sindical y me dijeron, ven. Y con mucha dulzura, muchísima dulzura me dijeron, María del Carmen, la próxima vez que te portes así será la última vez que entras a una reunión con sindicato. Y yo, porque la explicación, María del Carmen, no era para ti. Tú lo entendías antes de entrar. Entonces lo tenemos que repetir 20 veces para que todo el comité lo entienda, lo vamos a repetir 20 veces. Y era claro que estabas desesperado. No tengo palabras para agradecer eso. A partir de ahí es, aquí ahora son ellos, y hasta que el último entienda. El diseño de la conversación tiene que ser para ellos, los ejercicios que entiendan son para ellos. Entonces, esa mirada de la pirámide invertida, de todos al servicio de la línea de fuego, ahí fue creada. Wow. Ahí fue creada. Sí. Qué valioso. Precioso. Ajá. ¿Qué otro ejemplo te acuerdas como de mejores prácticas? Me acuerdo, porque obviamente lo que te decía, no basta un logo, no basta, es la creación de una posición que se llama operador como operador propietario. Una posición que se llamaba técnico como técnico propietario. Con este sentido que antes te contaba, esto es mío, mío, de mí, yo voy a responder por ellos, ayúdenme con las herramientas. Entonces, hicimos procesos de certificación 360 en que no solo opinaba el jefe, sino que opinaban sus compañeros, etcétera, etcétera, para que supiéramos que tenía los conocimientos, pero los atributos humanos también para recibir una promoción. Y entonces, no sé si contarte esto, entonces había una primera vuelta, si reprobabas, había una segunda vuelta y hasta una tercera vuelta. Y yo tenía un poco de miedo de que la antigüedad era muy alta. Entonces, quienes tenían formación académica muy chiquita, incluso menor a primaria, nunca fueran a certificarse. Y para mi sorpresa, a la sorpresa me se certificaron, a la tercera, pero se certificaron. Pero uno de los operadores ya jubilados, le dije, Pepe, en realidad se llama Boni, pero él se te autodenomina Pepe. Entonces yo, para distinguir de los otros Pepe, le digo Pepe Boni, ¿no? Pepe, ahora que ya se jubiló usted, ¿me ayudaría a hacerse cargo del mantenimiento de mi casa? Se da la vuelta, ¿no? Ve que no se me deteriore nada, hace una lista, hacemos juntos plan de acción de qué va primero y qué va después. Entonces el Pepe Boni se hizo cargo de eso. Pues entonces me entregaba su informe, ¿no? Esto es. Yo dije, Pepe Boni no sabe escribir bien. Luego, Pepe, las cuentas de cuánto nos cuesta. Pepe Boni no sabe mucho de números, ¿ok? ¿Cómo se certificó? Pepe, piénsalo. Le dije, ya sé cómo se certificó. Lo ayudaron sus compañeros. La única manera en que Pepe Boni se haya podido certificar es que le machetearon con sus compañeros y decir, no, Pepe, no es aquí, es acá. No, Pepe, porque un operador propietario significaba que se hacía cargo del mantenimiento esencial, que se hacía cargo de sus números de calidad. O sea, era de apretar un botón, hacerte cargo de la máquina, hacerte cargo de la calidad y hacerte cargo de tu seguridad y la de tus compañeros. Y tenían que llevar estadísticas y tenían que llevar todo esto, que fue lo que le platicamos a Salvador, al presidente de operaciones.
Pero la única, dije, es con la ayuda de sus compañeros. No hay otra manera. Han de verle, los que ya habían hecho la certificación, se han de haber puesto, pregunta uno, ¿no? No, Pepe, va de nuevo. Con esta letra y esta manera de hacer cuentas. No hay manera. Y fue impecable su trabajo. Te lo cuento porque de repente también desde el escritorio diseñamos procesos con el debe ser ideal, ¿no? Aquí necesito mínimo de preparatoria o técnico, su profesión. Se nos olvida pues, esa subsidiariedad en equipo, ¿no? Esto de es esta sensación de compañerismo en que va a ser. Yo había creado ya puestos que llamaba de red de protección, que si alguien sabía que no se iba a poder certificar, tuviera un puesto simple, a lo mejor en el almacén, etcétera. Obviamente no se iba a ir, para que no porque era romper el pacto moral si se iba. Entonces, pues se certificaron. Y se olvida uno de esto. No es uno con ellos, es el conjunto todo, te apoyo, te ayudo, todo esto. Oye, Mari Carmen, te voy a hacer una pregunta, a ver si me la quieres contestar. Okay. Pero, ya viene, ya sé. Viene. Es que, y lo platicaba con mi amigo que estuvo ahí, seguramente tú estabas encantada la cultura, toda la filosofía. ¿No llegó un momento que te conflictuaste decir el producto que hacemos pues no es el óptimo para la salud? ¿Cómo lidiaste con ese proceso mental? Es un tema que me sigue conflictuando, aún hoy. Yo entro en una época en que el discurso oficial de la industria era que no reconocían la opinión de la comunidad médica. Yo entro con ese discurso. Incluso había algunas cosas como experimentos en ratones en que se les untaba azúcar concentrada en el lomo y había tumores cancerosos. Entonces, ¿cómo no? Y aquí también. O todo conocemos a la viejita de 112 años que ha fumado delicados toda su vida. Ese era el primer discurso. Cuando viene el siguiente discurso, que es nos afiliamos a la opinión de la comunidad médica, mis propios trabajadores de planta se sienten traicionados. Ellos no pueden decir que nosotros que trabajamos con este producto 8 horas diarias, ¿qué hace daño? No sabes lo duro que fue para ellos más que para nadie. Ok. Yo sigo como en la mitad de este tema. Por cierto, yo no fumé nunca. Nunca le hallé el chiste. Y como tenía el sentido del gusto muy puro, porque no fumaba, me llevaban a probar los nuevos. Entonces, me gusta, no me gusta, lo siento así. El maple siempre me gustó muchísimo, lo dulcecito. El Benson, ¿no? Pero yo nunca fumé. Ahí estaban, pero yo nunca fumé. De donde yo decía, esto es una lección personal. Y si un producto es legal, merece la elección personal tener el mejor de los productos, en lugar que un producto de contrabando, claro, que no sabes cómo está hecho, qué aditivo tiene, cero cuestión de calidad. Entonces sigo partida como en esa. Creo que es un tema de elección personal. Creo que debemos tener toda la conciencia de que afecta a la salud y que un día descubrirán, como pasa con el azúcar, que hay quien es mucho más sensible que otros. Es lo que te iba a decir, o sea, pues si a mí me encanta el chocolate, pero si me aviento un pomo diario de chocolates, pues me va a ir peor que si fumo un cigarrito diario, ¿no? O sea, y sí me tocó y conservo amigas así, que estuvieron un ratito, que se sentían profesionalmente muy reconocidas y realizadas, pero que dijeron, no me quedo en la industria, no va conmigo. Yo me quedé ahí 31 años, pero lo que les digo es, cuando empezamos a reconocer, yo ya estaba perdidamente enamorada. Y estaba enamorada de este contexto grupal, de esta enorme dignidad. Yo en fábricas no era inusual que tuviera rotación cero. ¿De verdad? ¡Wow! En que tenía... Cuando en la industria estaba... Exacto, piénsate que quizá en plantas en 18 y demás, tenía en una misma fábrica al papá y al hijo, ¿no?
la tradición, la enseñanza, etc. Entonces yo estaba enamorada de esta posibilidad de hacer el bien a través del trabajo. Esa es una pregunta que hacen mucho, incluso cuando te menciona José María Pasagüitú, un gran filósofo de empresa, se la hacían muchísimo en IPAD. Claro. ¿Y cuál consideras que era el corazón para que no hubiera rotación? Es decir, todo el contexto, pero había capacitación, formación, valores hacia el... Absolutamente sí, constante, permanente, siempre hay formación con los que estábamos adentro, haciendo presencia, mucha celebración de los logros, mucho detalle con la familia, esta sensación de fraternidad en los festejos, en todo. Sí, había esta sensación de estoy en un lugar seguro. Esa es otra imprudencia de mi parte, pero ahí voy. Cuando yo me jubilo, un día mi hijo me encuentra enfrente a mi computadora ya la personal o la de la empresa, llorando. Y me dice, ¿qué tienes, mamá? Y le dije, Pepe, también es mi hijo, estoy rodeada de Pepes. Pepe, soy una inútil. Y me contesta, mami, lo hemos sabido siempre. La única que no lo sabía eras tú. ¿Y a qué me refería? A que era tal el amparo de la figura empresarial que te resolvían la vida entera. La vida entera. Se ve la puta, no, todo. Entonces era una sensación, ¿cómo digo de esto? Como de recuperación de la figura paterna, acompañándote, alentándote, diciendo vamos para el logro, pero al mismo tiempo te estoy cuidando. Nosotros, por ejemplo, cuidábamos mucho a través de los sindicatos que monitoreáramos si eran bien atendidos en el Seguro Social. Entonces, no es nada más te aviento a la institución, es cómo te fue, especialista, dónde, cómo, ¿no? Pues Oye, y este arropamiento que seas tener, que te resolvían todo, habla de la calidad del servicio, o sea, de cómo te puede ayudar, ¿no? O sea, que todo el mundo tenía tatuado, ¿no? Oye, ya se tatuó la computadora, te ayudo. Me acuerdo de un caso de alguien también de la fábrica, México, que van y me dicen, se le pasó la inscripción en UNAM de sus gemelas. No se dio cuenta, mandó a la señora se perdió y no pudo inscribir. Imagínate perder, la aceptan en UNAM, son 2, y perder esa oportunidad. Y no. No sabes la solidaridad que hubo alrededor para que pudiera inscribir a las gemelas en universidad privada. No la más cara, pues, pero que no se interrumpiera ese sueño. Wow. Entonces, muy conscientes. Entonces, nos acompañamos en nacimientos. Ay, te voy a tener que contar una. Hijo, no, esta es muy fuerte para mí. Yo mi mamá ya estaba enferma. Yo viajo a Guadalajara justamente y me marca mi hermana. Se había quedado mi mamá a su cuidado y desconcertada un poco con el tratamiento que estaba recibiendo, se rueda las escaleras. En lugar de dar el paso hacia el baño, lo hace las escaleras. Entonces me avisa mi hermana y yo me regreso de inmediato. Yo había dejado el carro en la fábrica porque nos íbamos juntos al aeropuerto. Regreso por mi coche del aeropuerto y se me acerca uno de los trabajadores y me dice, ¿que usted no regresaba hasta tal día? Porque todos sabían, así como lo que te digo, la belleza de lo pequeño. Sí, pero ¿por qué se regresó? Porque mi mamá y resulta que necesita donadores y tengo que empezar a mover el tema, etcétera, etcétera. Ok, ¿y dónde está su mami? Ya le cuento. Ok, me voy directo al hospital y demás. Y me dice mi mami, ay, qué bueno que llegaste, Bel Carmen, porque tus hermanos no me han encontrado donadores. Es que bueno que llegaste. Okay. Y mami, nos ponemos a movernos ahorita. Entonces me hablan de la recepción y me dicen, la están buscando.
Y yo no sé si el ambiente del hospital te induce a no preguntar más. Y voy para allá, bajo. Y estaba el trabajador que me encontró y me dijo, venimos a donar. Y cuando me dice venimos a donar, hace así, hacia la puerta de cristal. Y había como 15 formados. Y me dice, no pudimos venir más porque no podemos dejar las máquinas solas. Y entonces los citamos para que donaran la mañana siguiente, etcétera. Pero era donación de plaquetas. Entonces la máquina centrifugadora saca, mete sangre, salían verdes. Mi marido los recibía y los llevaba a desayunar, etcétera, uno a uno. Pero el tema es, mi papá recibió la sangre de mis trabajadores. Wow. Y luego dicen que la palabra amor es muy grande para el mundo de trabajo. No es. Es amor. Es amor. Entonces, a la postre, mi mamá murió a los pocos días, pero yo nunca olvidé que la última sangre que había recibido era la de mis trabajadores. ¿Tú crees que yo iba a jugar una traición hacia ellos? No. Jamás. Claro. Jamás. Yo ya los amaba con locura. Claro. Lo ligo con mi primera ingeniera mujer dentro de la planta, luego ya se volvió muy normal. Un día tuve una discusión con su esposo porque iba a extender como su jornada de trabajo por razón de algo de los trabajadores. Y su esposo se fue muy enojado con ella y demás. Ella le dejó una nota en el refrigerador pegada con un imán. Lo que quiero que entiendas, le decía, es que los amo. ¿Me entiendes? Los amo. Y así un corazón dado. Y la sigo viendo también. Ahora ella está en Mercado Libre. Y yo creo que yo ya los quería con todo mi corazón. Pero wow, ese gesto es... Sí. Oye, platícame, ¿te tocó conocer al licenciado Carlos Slim? Me tocó. O sea, tuve la fortuna de José María Basagoiti y me tocó convivir con él. Y con los hijos, que en ese momento eran los muchachos, ¿no? Con los hijos, sí. ¿Y recuerdas algún ejemplo de ellos, algo que te haya marcado? Primero, el respeto a su padre. Ellos no fumaban delante de su papá, por ejemplo. Cómo llegaban y besaban al papá. Entonces, la manera como trabajaban. Me pidieron participar cuando compraron Sears. Y yo estaba en mi casa a las 8 de la noche con pijama y me dijeron, hay junta ahorita en Santa Fe a las 9 de la noche. Entonces mi marido me llevó y yo me fui cambiando en el camino. Pero es que ellos trabajaban como te pedían trabajar a ti. Sí, una cosa verdaderamente interesante. Una cosa que me acuerdo mucho. El ingeniero Slim era capaz de conocer los números de todas sus empresas. No de una, wow, de todas. Entonces creamos... ¿Sabes cuántas tenía aproximadamente? Mira, nosotros fuimos... se fundó Inbursa para comprar a Cigatam como la parte de acciones que estaba en la Ciudad Financiera. Ok, en ese momento no eran tantas, pero luego se aceleró el tema y no te sé decirlo, pero se aceleró toda la parte de adquisiciones. Entonces creamos una especie de tarjeta, tamaño tarjeta de crédito, en que cada uno entraba así con su tarjeta, con sus indicadores claves, porque era una especie, la Junta de Consejo piensa, y era una vergüenza que el ingeniero te preguntara algo que tú no sabías y él sí sabía, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ingeniero? Aquí, no, y su agudeza numérica, su agudeza financiera también nos hizo crecer a todos el entendimiento de las implicaciones del negocio. Y yo te digo que a mí ya me gustaban los números, claro, que eso es raro para la función de personal, ¿no? Me encantaban, entonces era maravilloso. Y tuvimos ahí a los hijos y también a los sobrinos. Yo conocí hasta a la siguiente generación, los chiquititos, que eran bebecitos y iban por allá. A mí me duele cuando no reconocen su grandeza como empresario, ni de él ni de los muchachos, digamos, porque el nivel de sencillez, de entrega en el trabajo, de compartir valor, de la generosidad en términos de compensación y beneficios,
para la empresa, a mí me parece que son modelo. Que no salgan y lo publiquen es otra cosa, pero su capacidad de hacer el bien, absolutamente maravillosa. Oye, el mismo Saumaya, ¿no? O sea, es público, ¿no? Abierto, o sea, ese valor que tenemos ahí de arte. Mi última oficina con Cigatán Philip Morris fue justo viendo al museo. Y yo me salí a la hora de lunch a recorrer un ratito, imagínate qué dicha poder entrar. Y luego a tomar un lonchecito rápido porque ahí había cafetería. Ese es otro ejemplo maravilloso. El amor del ingeniero a su esposa es conmovedor. Nació a raíz de ahí. Es un monumento a ella, porque ella tenía verdaderamente una vocación al arte absolutamente increíble. Entonces, eso qué bueno que me lo recuerdas, porque otra vez regresamos a la familia, ¿no? Y al amor. Al amor y a la familia, ese estar así, la adoración, y luego la terrible lección de que todo el dinero del mundo no te alcanza para salvar a quien más amas. Claro. No, y la pronta ida Claro. de su muacha. Oye, Mari Carmen, entiendo que tuviste un tema complicado de salud. Horrible. ¿Cómo esto te ha cambiado la perspectiva de entender pues, un poquito más esta visión sobrenatural o trascendente y esa responsabilidad que tenemos como empresarios? Caí en crisis de paro cardiorrespiratorio en noviembre del 22. Dani iba manejando, llevándome al hospital, mi marido iba también conmigo. Dani dice que en cierto momento yo iba hacia el ABC de observatorio en la Ciudad de México. En cierto momento, a la altura de la defensa del periférico, él no me vio bien. Yo, como me acuerdo, es que me iba a quedar dormida, pero muchas veces me quedé dormida. O sea, no registré ahí, pero él dijo que me veía muy débil. Entonces, llego al hospital, pide Dani silla de ruedas, me baja mi marido, Dani se va a estacionar, entro directo, ahí tengo ya recuerdos borrosos, pero todavía recuerdos, entro al consultorio del doctor, me acuerdo que trato de decirle algo y ya no me acuerdo de más. Pero date cuenta, el paro vino no en mi casa, no en el camino, en el consultorio del doctor, dentro del ABC. Yo tengo una amiga queridísima, Lucy Lawrence, que es una empresaria mexicoamericana, vive allá, en la que ella participó en grandes emprendimientos tecnológicos, sobre todo, que vendió. Ella se infartó enfrente de una estación de bomberos corriendo. Y yo le decía, Lucy, esta es una enorme señal de Dios. Bomberos que saben qué hacer, te sacaron adelante. Y a partir de ese momento, ella se dedicó a financiar a emprendedoras mexicanas artesanales. Sí, es una gente, un día tienes que platicar con ella. Wow. Y a mí me pasa el consultorio. Y ahí, luego, tardé meses en atreverme a preguntar qué había pasado. Y un día le pregunté a Dani, ¿usted qué vio? Entonces ya me habla como de la alerta, creo que es azul, que mandan 40 doctores en el consultorio corriendo a terapia intensiva. Entonces esto era un 25 de noviembre y yo vuelvo a despertar en febrero. Uf. Así de fuerte. Las esperanzas eran pocas. Después de que yo estuve en Cigatán, Philip Morris, ya jubilada, me fui a Gentera, Banco Compartamos, como directora ejecutiva de personas, diciendo que ya no iba a trabajar, regresé ahí. Entonces, el grupo de mis ex compañeros y ex colegas de Gentera, ahí empezaron a rezar por mí, siguen rezando, ahora ampliado como a la salud en general. Mis primos sinaloenses que te cuento, empezaron a rezar por mí, siguen rezando todos los días. Los ex Gentera, cada lunes y jueves. Muchísima oración alrededor mío. Pronóstico muy malo. Y despierto. Y bueno, me quitan todo para ver si ya era demasiado tiempo ya, si iba a poder sola. Pude sola. Y pude sola.
Tengo imágenes de ese tiempo. Me tuvieron que amputar dedos. Por cierto que el lunes dediqué a ir a ver a una firma de aquí de Guadalajara que hacen unas prótesis bellísimas que hice. Mi enfermera estaba fascinada y vengo en diciembre por ellas. Me amputaron todos los dedos de los pies también. Por eso camino mal. Tengo la fuerza, pero perdí el equilibrio. Ya. Es increíble que uno no sepa que los dedos dan el equilibrio. Sí, lo importante que son, ¿no? Es increíble. Entonces, no puedo hablar cuando despierto. Tengo sondas para todo. Me alimentan por sonda. Y en cierto momento me dicen, te vas a tu casa, pero me voy a la casa con cuidados de hospital. Y entonces empieza todo otra vez. Voy a regresarme así como dices tú. Lo primero que me pasa cuando despierto es una necesidad imperiosa de pedir perdón. Pero no desde la culpa, que esa es una diferencia enorme. Es como o la mirada de gratitud y de gratuidad del amor de Dios o la mirada del pecado y de la culpa. No era desde aquí. Era desde la gratuidad, el amor de, me diste todo esto, me diste la vida una vez, me la vuelves a dar, yo necesito ir a pedir perdón. Entonces, así, desde el amor más grande que he sentido nunca, fue mi primer impulso. Y así lo fui haciendo. Ya voy a la casa con cuidados hospitalarios, iba una sonda menos. La primera vez que me pararon, mi terapeuta me dijo, vas a hacer este movimiento, vas a intentar pararte, pero no vas a poder pararte. Es solo para decirle al cuerpo, vamos a empezar a hacer esto. Y siempre me grababan. Entonces hago el movimiento para pararme y me paro. Y me paro. Amputada con un pie chuequísimo, me paro. Todo me grababan. Y yo le mando a mis hermanos el video y demás. Ahora veo esos videos y digo, ¿cómo me atrevía a mandárselos? Era un costal de huesos y sin pelo, pues. Pero era la celebración de todo. Y entonces fue el redescubrimiento de, si doy un paso, uno solo, voy a ganar independencia para irme a un sillón o a la silla de ruedas. Si doy 5 pasos, voy a alcanzar a poder asomarme al jardín. Mi terapeuta me dijo, ¿cuál es tu meta? Necesito poder pararme y caminar al baño. Entonces, eso se veía como la hazaña, ¿no? Entonces, voy a decir una frase muy sobada. Nunca he visto la vida más bella. Nunca. Wow. Sí, la sutileza de la mariposa volando, del amanecer, estoy viva, de la belleza de la creación, de la generosidad que he recibido. Tuve que aprender a comer otra vez. Y también mi terapeuta en deglución me dijo, ¿y cuál es tu meta? Dije, pozole. No, eso sí nos vamos a tardar. Ya. Una torta ahogada. Sí. No. Pregúntales que les dije ayer, ¿les importaría que otra vez fuéramos a cenar carne en su jugo? Yo me iría todos los días igual. Pero ya es pozole verde, blanco, rojo, el que quieras. Pero tuve que aprender a tragar. El decir, ok, este sabor es como lo recuerdo. No hubo atrofia de eso. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Mis porciones eran de este tamaño. Y ahora mi marido, María del Carmen, no me dice del Carmen, me dice María, ¿ya te pesaron? Ya, José, ya pasó un mes, que te pesen. Porque ya de ser un costal de huesos de cuídate porque tampoco te puedes ir de otro lado, ¿no? Pero ha sido todo un proceso de recobrar lo que todos los demás... Lo damos por sentado. Ay, sí. Y yo, ¿cómo quisiera poder decirles, por favor, que no pase, que no lleguen hasta lo que yo llegué para esto? Que pueda haber esta resignificación de lo sencillo. Dice David Hawkins que un encuentro con la muerte es lo que te incrementa
en mayor medida tu conciencia, ¿no? Enorme. ¿Y cómo es el misterio de la vida en donde tuviste muchas pérdidas, ¿no? Amputaciones, etcétera, pero te enfocaste en lo que sí tenías, ¿no? Y en poder disfrutar la sutileza. Eso es en la resignificación de lo que sí tenía. Lo tenía todo, pero no alcanzaba a vivir con auténtica alegría. Y eso para mí... Oye, ¿y cómo llevas este nivel de conciencia? ¿Cómo lo llevarías a la empresa? Es decir, porque imagino que tienes ya otra visión de la responsabilidad que tiene un empresario antes de ese suceso y después. Y lo debo de manejar con mucha responsabilidad, porque el primer pensamiento que viene a la cabeza es, ay, o sea, ¿en serio te estás preocupando por eso? Y yo tengo que acallarme, porque no es lo que yo... Es igualito al ejemplo cuando me llevaban por primera vez a la mesa del sindicato, ¿no? No es para que lo entienda yo, no es para que lo experimente, es para él. Entonces, callarte, no juzgar, que eso me viene de esa necesidad también de ofrecer y pedir perdón con sinceridad, estar ahí, acompañar. Y yo creo que yo siempre tuve un don, y el don era que yo era capaz de ver a alguien no como era ahora, sino como estaba llamado a ser en términos de potenciales. Y yo creo que eso se agudizó. Y entonces ahora veo a la persona, otra vez, voy a ser un imprudente otra vez, y yo creo que lo veo mucho más cerca de cómo lo ven los ojos de Dios. Lo veo en su infinita belleza y veo sus pequeñas y grandes desesperaciones como cosas que van a pasar. Ayer en una de las mesas que compartimos me tocó un señor de Guadalajara sensacional y de repente me dijo, me acabas de dar un golpe al hígado, ¿no? Y yo, perdón, pero no, tranquila, me lo diste con muchísima dulzura y me estás haciendo pensar. Y lo único que le dije es, aquíétate, esta agenda que empieza pero nunca acaba, etc. Y fue, aquíétate, la vida es más que eso. Oye, ¿qué me dirías de este tema de la atención plena, de estar en el momento presente? O sea, se me figura que cuando despiertas, sí, logras conectar con, sí, estoy aquí y puedo ver la mariposa y puedo... A veces creo que nos hace falta el aterrizar esta atención, el dejar de estar en el hacer sí, y estar. Sí. Fíjate además la paradoja. Despierto con capacidades mucho más limitadas de las que yo tenía. Yo era capaz de hacer 3 cosas a la vez, etc. No, me tengo que ir despacito, de una en una. Eso ayuda mucho a construir como compasión y paciencia para uno y para los demás, ¿no? Entonces se va dando. Pero por otro lado, sí, la experiencia es muy difícil de explicar porque es, de veras, despiertas con una sintonía absolutamente distinta y con mucha más capacidad de aquí y ahora. Pero vuelvo a decir, si yo comparo esto con lo que te contaba de mi mamá, todavía estoy lejos, todavía estoy lejos. Y desde que regresé a la casa, yo dejé inconcluso un diplomado de espiritualidad y desarrollo humano con los carmelitas descalzos, que son una maravilla en la contemplación, ¿no? Tienen mucho que enseñarnos de estar ahí. Y entonces una compañera me dijo, ¿y cuándo vas a regresar al diplomado? Y respondí, cuando esté bien. Y me dijo, ¿y qué es estar bien? Y regresé al diplomado, remotamente, y regresé. Pero entonces, a partir de ahí, un poco con esta assessment de mis cojeras, dije, me he seguido, estudia. Yo regresé con los carmelitas descalzos. Yo soy Carmen, porque me encomendaron a la Virgen del Carmen, pero regresé a los carmelitas descalzos intensamente hace unos 25 años, ¿no? Y no me les he separado nunca. Y ahí estuvieron. No tienes idea de todas las maravillas. También me faltó en la oración incluirlos a ellos. Pero yo creo que es el reconocimiento igual
Si tienes un problema cardíaco, vas a tomar medicina para el corazón. En términos de la presencia aquí y ahora, que tiene todo que ver con una dimensión espiritual, también hay que seguir acordándote y recetándote la medicina que tiene que ver con conectar lo trascendente. Una de las pláticas que tuvimos con Monseñor Héctor ahora decía, quiero repetirles que esto no es acerca de practicar en las empresas los principios de la doctrina social de la Iglesia. No. Es acerca que la doctrina social de la Iglesia se ponga al servicio de la misión más trascendente y conectar con el plan de Dios. Mejor no lo podía haber dicho. Yo creo que eso tiene que ver, que no se te olvide nunca, nunca que lo que se hace cotidianamente tiene que ver con una misión trascendente. Y a mí me ha llenado de asombro cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, yo no tenía la fuerza física para salir de eso. A mí me sacaron, yo no salí. Y cuando había cansancio, y yo casi decía, ajá, esperanza, a ver si mañana viene de nuevo. Venía de nuevo. Wow. Despertaba otra vez, va de nuevo. Y había pensamientos que me nutrían. Yo empecé de febrero en adelante la lucha. Mis hermanos tenían desde noviembre. Yo tengo que honrar, mis hermanos, mi marido, mi hijo, ¿no? Tengo que honrar ese esfuerzo y no les puedo decir, estoy recién llegada, ya me cansé. Si ustedes llevan un montón de tiempo. El mayor de mis sobrinos que me dijo, tía, ¿cómo me has hecho falta? Esa frase de tía, ¿cómo me has hecho falta? Vamos, vemos. Ya hace ratito que estaba con las conclusiones, yo escribía, nuestro Señor me dio la vida 2 veces, ¿no? Me la regaló. Entonces, cada día será para ser vehículo de hacer el bien en su nombre, en lo grande y en lo pequeño, en lo que se pueda. Pienso en la espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta, que es una espiritualidad muy exigente, porque hace que tú vayas, no se vale nada más, te firmo, no, tú vayas. Nunca voy a poder tener esa altura, reconociéndolo. Pero el símil de lo que Madre Teresa hacía en Calcuta es que quien te llegue desesperado, quien te llegue triste, quien te llegue sin esperanza, se vaya después del contacto contigo de mejor manera. No tengo la altura espiritual de Madre Teresa, pero sí puedo prometer que quien se acerca recibirá consuelo, apoyo, e incluso en honor de ese proceso aprenderé a callarme y a esperar sus propios tiempos. Claro. ¿Te hace sentido esto? Totalmente, me encanta. Oye, para ir cerrando, Mari Carmen, ¿qué consejo le darías a los empresarios ya para ir cerrando toda esta plática? Absolutamente, con el mayor de mis respetos y admiración, porque yo sé que ser empresario es una decisión de valientes. Yo diría que tomen plena conciencia de la misión trascendente que tiene el trabajo, de cuánto el vehículo de la auténtica movilidad social viene a través del trabajo. Entonces, poder ofrecer trabajo es algo absolutamente de lo que nos debemos sentir orgullosos. También decir que la empresa es un terreno muy propicio para el desarrollo integral, que sepamos que es parte de nuestra responsabilidad, ayudarlos a crecer en ciudadanía, en principios de participación, etcétera, y que se sientan absolutamente orgullosos de haber elegido esta noble vocación de ser empresario. Me encanta esta noble vocación. Sí. Y la última pregunta que hago siempre es, si hoy Dios te llamara y colgaras los tenis, pero te diera 5 minutos para regresar y dar un último consejo, ¿cuál sería? Esta pregunta me pega mucho, porque yo lo que diría es, no olviden que esto es de paso. Esto es
casi una ilusión de la que uno debe despertar para llegar a la verdadera vida. Entonces, que ojalá se desperdicie lo menos que se pueda en pequeños detalles, sabiendo que para la vida es connatural el problema, el conflicto, lo que sea, pero eso pasa. Y que se viva con la mirada puesta en la vida verdadera. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Cara a Cara, que yo la pongo y es como un himno, y que lo verdaderamente a lo que hay que aspirar es poder llegar y decir, aquí estoy, cara a cara, no importa en qué lugar me sientes en tu mesa, pero siéntame, ¿no? Eso es lo que les diría. Mari Carmen, pues qué gusto, ha sido un placer y un honor tenerte aquí, y muchísimas gracias de todo corazón por compartir. Un gusto enorme compartir y espero que haya más, me encantará. Claro que sí. Te agradezco mucho que me has removido recuerdos muy entrañables. Muchas gracias. Encantado. Y muchas gracias a todos por seguirnos en Líderes Trascendentes. Este fue un episodio más y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que compartan esta inspiración para que llegue cada vez a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias.